Bienvenidos, soy tu amigo Gilberto Núñez y te invito al módulo número 3. En este módulo vamos a hablar específicamente de la mano derecha, de todos los elementos expresivos que podemos hacer con ella, tanto los golpes de arco como todos los elementos dinámicos que se refieren a la intensidad del sonido. Vas a conocer elementos específicos y los nombres también de los golpes de arcos para que puedas trabajarlos a fondo y tu mano derecha pueda ser cada vez más expresiva y también tus habilidades con el instrumento puedan repercutir en un mejor rendimiento de las obras que vas a abordar. Comenzaremos hablando de los golpes de arco. Sin duda alguna, del primero que hay que hablar es el détaché. Es un término francés que traducido al español significa destacado. Es el movimiento que hacemos naturalmente de manera horizontal, moviendo nuestro brazo de derecha a izquierda, ¿sí? Acercándolo o alejándolo de nuestro cuerpo, que es como se provoca la frotación de la cuerda. Sería de esta forma. ¿Sí? Un ejemplo de un estudio para que puedan observar cómo se aplica el détaché en el instrumento. Ahora hablaremos del legato. Ya lo habíamos anticipado un poco en el módulo 2, donde les había explicado que no es más que la unión de dos sonidos o más en un solo arco, ¿sí? En un solo movimiento, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerden, les había puesto este ejemplo. ¿Recuerdan? Ahora le interpretaré un estudio donde vamos a unir más de dos notas.
Si observan bien, van a descubrir cuántas notas yo ligué por arco. No se las voy a decir para que ustedes vayan poco a poco usando las herramientas que les he dado poco a poco a través de estos módulos. Ahora les voy a tocar un estudio donde vamos a combinar el detaché y el legato, o sea, el destacado y el ligado. Hablaremos del martelé. La traducción es martillado. Es exactamente si tomas un martillo y clavas ese golpe seco, duro, firme que hacemos, ¡pum! 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 Es lo que vamos a imitar en el instrumento con la mano derecha, haciendo una presión especial de la cerda sobre la cuerda, tanto al empezar como al terminar. Debe empezar con un apoyo muy firme sobre la cuerda, dispararse como una bala y terminar muy firme la presión sobre la cuerda. De esta forma. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan observar con detalle qué es lo que yo hago con mi mano derecha y ustedes lo imiten en casa. Antes de comenzar con el arco, es importante que hagas unos ejercicios con la mano derecha. El primero es de flexión del antebrazo, ¿sí? Practicar, moverlo, ¿sí? Articularlo lo más rápido posible de un extremo a otro, ¿sí? Para que tus músculos se tonifiquen, ¿sí? Y tomen justo la tensión necesaria para ejecutar este golpe de arco. El otro es muy sencillo, es la supinación o pronación, que no es más que torcer nuestro antebrazo, ¿sí? Hacia arriba o hacia abajo. Cuando es hacia arriba, no va a haber ningún peso de la mano sobre el arco. Y hacia abajo es cuando vamos a ejercer la presión. Como ven, al hacer la pronación, ¿sí? Nuestro dedo pulgar empuja hacia arriba, mientras el dedo índice hace presión de manera contraria, hacia abajo. Esto permite que haya una tensión de la vara sobre la cerda y a su vez de las cerdas sobre la cuerda, ¿sí? Este muelleo que debe existir para que se haga esa tensión. ¿Sí? Si combinamos los dos, el movimiento rápido del antebrazo al abrir y cerrar y la pronación y supinación, obtendremos el martelé. Para esto, el martelé, como le dije, tiene 3 pasos. Primero, presionar muy fuertemente la cuerda, ¿sí? Haciendo pronación, acercando la vara a la cerda lo más posible. Después de esto, ¿sí? Van a disparar su antebrazo lo más rápido posible. Y al final, ese movimiento debe terminar nuevamente con la pronación, ¿sí? En cámara lenta sería esto. Pronación, trasladamos el arco y presionamos nuevamente la cuerda. Pronación, trasladamos el arco y presionamos nuevamente la cuerda.
Y eso es lo que tenemos, como si martilláramos. Ahorita le voy a tocar un estudio donde ustedes van a ver este ejemplo del martelé. ¿Sí? Ahora van a observar un punto es el arco, otro punto va a ser la mano derecha, para que observen cómo lo que yo hago en la mano derecha y cómo repercute acá en la cuerda y ustedes puedan obtener ese sonido de ¿sí? Seco, un golpe seco, un martillado. Ahora le interpretaré un estudio donde combinaremos el martelé con el legato. Este es un ejemplo de staccato. Como verán, también hay algunos elementos de martelé, pero básicamente es el staccato que usa el principio también del martelé, que es agarrar la cuerda con mucha precisión, trasladar el arco
y volver a presionar la cuerda. En este caso, el staccato, que el que específicamente estamos viendo es el volante, porque son varios en un solo arco, se combina así, precisamente, como si hiciéramos varios martelés en un solo arco, ¿sí? Para estudiarlo, te recomiendo que lo hagas de la siguiente forma. Primero, recuerdas cómo es el martelé, ¿sí? Que debes presionar la cuerda desde el principio, hacer que el antebrazo salga disparado y nuevamente se detenga el arco con mucha presión sobre la cuerda. ¿Sí? Ahora el staccato va a ser lo mismo, solo que vamos a combinar varios en un solo arco. Empezarás estudiándolo de esta forma, 2 en cada arco. ¿Sí? Utilizando la mitad inferior y mitad superior del arco, dividiéndola en 2 partes. Después, cada una de estas partes la puede dividir en otras 2 mitades. ¿Sí? Talón, ¿sí? Parte inferior del arco central, parte superior del arco central y la punta. En la medida que vayas teniendo más habilidad con este golpe de arco, puedes ir incorporando más notas en un solo arco. En este caso puedes dividir cada mitad del arco en 4 pequeñas porciones, ¿sí? Para que ya ahora incluyas lo que llamamos octavos o corcheas. Así puedes irlo dividiendo ahora en 16 partes, ¿sí? Vas a hacer 8 en la primera mitad y 8 en la segunda. Y como ya sabes, en música el 16 se identifica con lo que es el 16avo o semicorchea. ¿Sí? Es muy necesario que te auxilies con el metrónomo. En principio puedes utilizar el metrónomo con negra igual a 60 para que le vayas subiendo ya sea 6 puntos al metrónomo, 8 o 10, para que la habilidad y tu agilidad sea más precisa y por supuesto la movilidad de tus músculos y la conexión de la información del cerebro hacia tus manos, sobre todo la derecha, pueda ser cada vez más precisa y el resultado sonoro sea más confiable y sobre todo rendidor. Hablemos ahora de las 2 direcciones en las que va el arco. Cuando vamos hacia abajo, o sea, del talón hacia la punta, comenzaremos este movimiento, ¿sí? Haciendo un movimiento de jalar con nuestro brazo hacia atrás y después abriendo paulatinamente el antebrazo, de esta forma. Cuando llevaremos el arco de la punta hacia el talón, este movimiento lo comenzaremos ligeramente con el dedo índice, pulgar y anular, de manera que hagamos como un pellizco, ¿sí?, a la varilla, de manera que el golpe de arco pueda ser muy firme, muy preciso. Una vez que llegamos al medio, empezamos a cerrar el antebrazo y empujar con el brazo, como empezamos en un inicio del talón hacia la punta. Sería de manera continua así.
De esta manera, en la medida que vayas aumentando la velocidad en tu metrónomo para hacer este tipo de ejercicio, desde 2 por arco, 4, 6, 8, 16, etcétera, podrás entonces ejecutar este estudio. Hablaremos del spiccato. Es un golpe de arco que, viéndolo bien, sale de lo que es el détaché, nada más que muy pequeño, con la menor cantidad de arco posible y dejando que la bala pueda rebotar ligeramente para que se oiga como si picáramos, ¿sí? Como si hiciéramos esto, ¿sí? Como si hiciéramos pichicato, pero en este caso es spiccato, ¿sí? Picado es la traducción en el español, ¿sí? Si vemos el détaché, estas serían negras. Vamos a tocar corcheas. ¿Sí? Tocaremos semicorcheas ahora. Y dejamos que la vara ligeramente rebote. Y cada vez menos arco. Y no haciendo tanta presión. ¿Ven? Es sencillo. Imaginen como cuando ponen una cacerola con agua a hervir. Al principio el agua casi no se mueve, pero en la medida que va tomando calor, esta agua empieza a burbujear, ¿verdad? Y en la medida de que se pone más caliente y más caliente, empieza a burbujar mucho más, ¿sí? Y más inquieta. Eso es lo que va a pasar con el détaché. Imaginemos que las negras son apenas cuando el agua está fría, no pasa nada, ¿sí? Después de unos 5 minutos, empieza la corchea y empieza a tomar calor. Pasan otros 3 minutos y empieza la semicorchea. Y lo dejamos así ligerito y podremos tocar un estudio como este. La opción que le he explicado hace un momento es un spiccato que le sirve como preparación también para el sautillé o saltillo, que es un golpe de arco que le explicaré después de explicarle este, que es el spiccato simple, donde vamos a encontrar solamente una nota, ¿sí?, por cada arco. ¿Sí? En este caso, es un spiccato ligeramente más controlado que el que hace un rato le enseñé. ¿Sí? La diferencia de uno y otro, el primero era un détaché muy cortito, dejando que rebotara ligeramente la vara. Este
Vamos a controlar un poco más con nuestros dedos al alzar ligeramente la vara, ¿sí? Para tener control sobre cada nota, ¿sí? Les ejemplificaré con un estudio cómo se hace este spiccato. Muy bien. Hablaremos ahora del sautille, que su traducción es el saltillo. Es un golpe igual, muy parecido al spiccato, solamente que lo utilizamos para velocidades muy rápidas o para repetir las notas normalmente de 2, 4 o más veces. También se puede hacer una sola vez. ¿Sí? Pero es un golpe de arco realmente para velocidades muy rápidas o figuras bastante cortas. Al igual que el spiccato, el sautille se representa gráficamente con un punto encima de la nota, ¿sí? De manera que se haga picado, ¿sí? Como si quisiéramos hacer pizzicato con el arco, pero muy, muy rápido. Por ejemplo. Como observaron, podrán notar un poco la diferencia que el spiccato lo desarrollé un poco más en la parte central del arco. ¿Sí? Lo que es el centro hacia la mitad de la parte inferior del arco. Ahora, en este caso el sautille, ¿sí? Lo desarrollé en la parte superior, donde el arco es un poco más ligero. Y si observan, con estos dos dedos prácticamente, tanto el índice como el pulgar, eran los únicos que tenía apoyado. De repente también utilizo el dedo medio, ¿sí? Dependiendo si lo hago con este movimiento de la muñeca o con un simple impulso del antebrazo para sacudir la muñeca. Como si uno dijera, adiós, bye bye, ¿sí? Exactamente lo mismo.
es este movimiento. ¿Mm? ¿Sí? Sacudimos la mano, podemos hacerlo con un movimiento de la muñeca o sacudiendo, ¿sí? Hablaremos ahora de cómo usar expresivamente nuestra mano para manejar las intensidades del sonido. Primeramente, es necesario conocer que el arco siempre debe pasar perpendicular a la cuerda, como si hiciéramos una cruz, ¿sí? La cuerda y el arco, ¿sí? Van totalmente contrarios. Pero debe ser una cruz perfecta, no puede ser que el arco pase en diagonal, ¿sí? Ni de un lado ni del otro. ¿Por qué? Porque el sonido que se provoca no es agradable. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos perpendicular, ¿sí? El resultado es muy diferente. Ahora, también hay que tener en cuenta longitudinalmente en la cuerda donde ubicamos el arco. Si tocamos sobre el diapasón, recordamos que es este trozo de madera negro, ¿sí? El sonido es pobre. ¿Por qué? Porque la cuerda vibrante que va desde la cerda hasta la cejilla es muy cortita. En la medida que nos vamos acercando al puente y hacemos la cuerda vibrante más larga, ella puede vibrar con mayor amplitud. Y también de esa forma estamos más cerca para que el puente transmita las vibraciones a la tapa a través del puntal o alma que está debajo del puente por la parte interior del violín, también al fondo. Todo el resultado sonoro se debe que por una buena vibración, un buen contacto con la cuerda, en el lugar correcto y en la dirección correcta, podemos encontrar que el aire que se mueve dentro de la caja va a ser de la misma calidad. Es como el cantante, debe tomar aire y con su diafragma presionar o abdomen, los músculos del abdomen, presionar el aire para que salga en forma de sonido por su garganta y por su boca, por supuesto. Su boca se convierte en una caja acústica y todo el espacio exterior también debe convertirse en una caja acústica. Pero empezamos por acá, por el instrumento, que para nosotros debe ser como si estuviéramos dentro de una gran catedral. Llenar de un aire realmente sonoro, ¿sí? Y firme todo eso que está pasando dentro. Todo el tiempo debemos estar conectados con el interior de nuestro instrumento. Por eso insisto, para ello es importante que el contacto que vamos a tener con nuestro cuerpo, con el instrumento, sea correcto, que ubiquemos todo en su lugar, ¿sí? El arco debe pasar perpendicular y también debe estar a una distancia del puente, no generalmente de 1 centímetro, centímetro y medio, ¿sí? De manera que la cuerda vibrante que exista entre donde pasa el arco y la cejilla o la nota que tengamos pisada en el diapasón suene óptimamente. Ahora vamos a hablar de cómo expresivamente vamos a utilizar la mano derecha, ya que la tenemos ubicada en el lugar correcto, para que pueda sonar en diferentes intensidades, desde lo más quedito, que conocemos como pianísimo, piano, mesopiano, mesoforte, forte y fortísimo. Son los rangos que normalmente estamos manejando, ¿sí?
Cuando queremos un sonido muy quedito, buscamos la manera de no hacer una presión tan profunda. ¿Cómo hacemos la presión? Como le explicaba al principio de este módulo, ¿sí? Lo que es la pronación, ¿sí? Y quitamos la presión con la supinación. Al hacer este movimiento, ¿sí? De manejo del antebrazo, ¿sí? Como si estuviéramos tornillando o desatornillando, y vamos a lograr presión, ¿sí? Pronación, tensión o distensión con la supinación, ¿sí? Si queremos un sonido quedito, entonces no haremos la pronación, sino más bien la supinación, donde los dedos no quedarán apoyados sobre la vara, quedarán en forma levitada, ¿sí? Como si estuviéramos la vara en el aire. ¿Sí? Si queremos un sonido mucho más fuerte, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer la pronación. Para esto nos ayudamos ligeramente, subimos nuestro codo, no el hombro, no hace falta subir el hombro, simplemente el codo, ¿sí? Para inclinar todo lo que es nuestro brazo derecho hacia la vara, y de esta manera, como observarán, la distancia entre la cerda y la vara se acortan. Cuando tenemos un sonido fuerte o forte, ¿sí? La cuerda debe vibrar en toda su plenitud. Observen. ¿Sí? Y estaremos más cerca del puente. Cuando queremos un sonido quedito, entonces haremos supinación, el arco se aleja ligeramente, ¿sí? Del puente sin llegar a estar en el diapasón. ¿Sí? Y la cuerda vibra muy ligeramente, ¿sí? Ejercicios que deben tener en cuenta y que les va a servir mucho para poder ir logrando esto paulatinamente. En una escala, en las escalas que han estudiado en el primer módulo, sencillas, a una octava en primera posición, pueden hacerlo. Por ejemplo, escogemos la escala de re mayor, ¿sí? Vamos ahorita a empezar con un sonido óptimo, amplio, para que todos los sonidos vibren. Y es importante que mientras toques, observes la cuerda todo el tiempo para que busques que cada sonido vibre ampliamente y controles que tu arco está cerca del puente. Si lo queremos hacer quedito, entonces recuerden que vamos a, en la misma escala, ahora alejar 3 centímetros el arco de la 3 o 4 centímetros del arco del puente y obtendremos el sonido así. Recuerden que para ello es necesario que mantengamos la mano en posición de supinación, quiere decir sin que los dedos hagan presión sobre la varilla, para que realmente no haya tensión, ¿sí? Solamente el mínimo, que sería el peso natural del arco. Como otro ejercicio, puedes utilizar el tocar una nota quedito y otra nota
fuerte, ¿sí? De esta manera vas a ir yendo de lo general a lo particular. Vas a ir trabajando lo que es tensión y después distensión. Podemos también trabajar dentro de un mismo arco diferentes intensidades. Ahorita vamos a hacer tensión y distensión dentro del mismo arco. Para ello podemos hacerlo con esa misma escala aplicando el legato. La primera nota la hacemos forte, la segunda piano, y de regreso puedes invertirlo, la primera piano y la segunda forte. Después. Hablaremos ahora del crescendo, donde vamos a hacer paulatinamente un cambio de tensión en el arco y de velocidad, por supuesto, ¿sí? Cuando querramos un poquito más de volumen, vamos a aumentar primero la presión y después la velocidad, ¿sí? Y cuando querramos menos volumen, vamos a disminuir la velocidad y paulatinamente la tensión, ¿sí? Podemos en una misma nota ¿sí? Ir de más a menos o menos a más, ¿sí? Si vamos de menos a más, tendríamos poca tensión y una velocidad lenta. Y en la medida que querramos crecer, presionamos y aumentamos la velocidad. ¿Sí? Igual, si queremos a inverso, de más a menos, venimos con mucha velocidad, ¿sí? Bueno, más que el piano, y más tensión para ir a todo lo contrario, menos tensión y menos velocidad. Y mantener uniforme el movimiento del arco. ¿Sí? Escogeremos ahora una escala donde vas a aplicar el crescendo, ¿sí? Tanto de forte a piano como de piano a forte.
Como observarás, lo comencé empezando en el talón. Esto en casa también puedes hacerlo empezando desde la punta, para que así puedas manejar los dos extremos del arco y estés preparado para hacer este crescendo en cualquier dirección del arco. Es muy importante siempre trabajar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. De esa manera estaremos mucho más fortalecidos y sobre todo preparados para cualquier reto que nos imponga alguna pieza o trozo musical. Es importante que todos estos golpes de arcos los sepas interpretar gráficamente en una partitura. Es muy común que a veces se trastocan o se confunden la interpretación de los signos que hacen que nosotros interpretemos correctamente lo que el compositor quiere y el tipo de arco que se utiliza. Por supuesto, de un estilo a otro, dentro de lo que es el periodo de la historia de la música, los periodos de la historia de la música, vas a ver que un spiccato, a lo mejor en el barroco, o en el clasicismo, o en el romanticismo, en la música moderna, tienen ligeras diferencias. Pero en la manera gráfica de representarlo siempre va a ser la misma, ¿sí? Empezamos, por supuesto, con el détaché. Gráficamente, la nota, tanto encima como debajo, nunca va a tener nada. O, en ocasiones, para destacarlo más, se le pondrá una raya ya sea encima o debajo, según la dirección que lleve la plica esta nota. De esa manera, pues, interpretarás, ¿sí?, de manera homogénea cada sonido, ¿sí? Es un movimiento uniforme, derecha a izquierda, con una tensión uniforme. El legato o ligado, ¿sí?, como ves, se representa con un arco encima de dos o más notas, que hacen que se unan en una sola arcada, ¿sí? Dos notas, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí?, y 8, ¿sí? Eso es lo que llamamos ligado, ¿sí? Ese arco que vas a encontrar entre dos notas diferentes. Ahora hablaremos de lo que es el martelé. Normalmente debajo o encima de la nota, como ya sabes, en la dirección que se encuentre la plica, podrás encontrar un acento, ¿sí? Es como una cuña que va de más a menos, o a veces también se acompaña a un punto y debajo esa cuña, para que podamos hacer ese efecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir precisamente esa cuña? Que debemos de ir de mucha tensión del arco a menos. Y en el caso del martelé, debe pasar muy rápido el arco. Recuerden, muy rápido el arco. En el caso del staccato, cada nota va a tener un punto encima, pero, como les había explicado, van a estar unidas dos o más notas, ¿sí? En este caso, para dos notas, cada una tendría un punto y una ligadura, ¿sí? Se interpreta tocando la mitad de su sonido y la otra mitad es silencio. Por ejemplo, una corchea con un punto encima y otra corchea con un punto encima, ambas con una ligadura, realmente se interpreta como si fuera semicorchea, silencio de semicorchea, semicorchea, silencio de semicorchea. Cuando sean 4 corcheas con punto encima y la ligadura, es exactamente lo mismo. Cada corchea se va a dividir, su mitad sería en sonido de una semicorchea y la otra mitad en silencio. Para el caso del spiccato, igual, cada nota va a tener un punto, excepto que no va a haber ligaduras, porque se va a interpretar una por arco.
Y en este caso no hay que hacerle una velocidad especial, simplemente tomar de la cuerda y soltar la cuerda. ¿Sí? Como si hiciéramos, como si pellizcáramos la cuerda, hiciéramos el efecto pizzicato. ¿Sí? Muy bien, estos son los elementos gráficos que les van a servir para que ustedes interpreten correctamente los signos que ejemplifican los golpes de arcos para nosotros los violinistas. Y bueno, en general todos los instrumentistas de cuerda frotada.